Por eso hemos tenido toda esta serie de enseñanzas donde nuestro deseo como pastores es que sus corazones sean libres, que nuestros corazones sean librados de toda atadura, de toda mentira del enemigo, y que tomemos identidad, ¿verdad? Cada uno de estos mensajes que en realidad, como nos dijo la pastora Lulú, son el pan de los hijos, constituyen una fuente poderosa para nuestra identidad. El conocer quién soy, el conocer qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida, a pesar de las circunstancias que haya yo podido atravesar. La semana pasada que les compartía esa palabra que para mí trajo mucha bendición, aceptos en el amado, el conocer cómo Jesús nos ama, cómo Jesús nos acepta a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras carencias o nuestro pecado también, ¿por qué no decirlo, verdad? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos. Y si fuera en nuestra fuerza, en nuestra naturaleza, pues estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria al Señor, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y que se dio a sí mismo por nosotros, entonces podemos ser aceptos en Él. Fuimos aceptados por medio de Él. Y el consejo que quiero compartir contigo el día de hoy es parte de una vida que te va a dar la fuerza para seguir caminando. Ok, si tú dices, pastor, ok, ya entendí, yo fui aceptado en Jesucristo, pero a partir de ahora, ¿cómo le hago para vivir mi vida en Cristo? ¿Cómo es que podemos sostenernos? ¿Cómo es que podemos seguir firmes sin apartarnos o sin fluctuar o sin pasar tiempos de debilidad espiritual? Pues necesitamos siempre depender de la voz de Dios. Y así se llama el consejo, enséñame. Porque tú y yo necesitamos tener siempre un corazón enseñable, un corazón que ama a Dios, un corazón que depende de Dios, un corazón que está siempre atento, expectante a ser enseñado, ¿verdad? Qué padre o qué bonito aquellos que ya pasaron por su carrera universitaria, cuando asistías, ¿verdad?, a cada una de tus clases y que ibas abierto, ibas expectante porque sabías que todo lo que ibas a recibir le iba a dar solidez a tu vida profesional. Y estabas atento, ¿verdad? Y se te pasaba alguna enseñanza o algún tip y te acercabas al final con el maestro y le decías, a ver, maestro, disculpe que le moleste, pero aquí como que no me quedó muy claro, ¿me podría ampliar un poquito? Bueno, pues así mismo pasa nuestra vida espiritual, ¿verdad? En aquellas áreas o en aquellas circunstancias que no sabemos cómo vivir o qué reacción tomar o qué acciones tomar, pues tenemos que acercarnos a Dios. La Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para el momento en que más lo estés necesitando. Yo me imagino a Luli en ese momento que vio que estaba, dice que tenía la mano así conteniendo la sangre, y ya en el momento en que le empezaron a atender, dice que nomás quitó la mano y saltó ahí todo, ¿verdad? Y qué impacto sería para cualquiera de nosotros. Yo creo que no cualquiera hubiera permanecido en sus 5 sentidos, a lo mejor al menos para atrás o en una silla, pero sin embargo Dios siempre está ahí y Dios quiere enseñarnos siempre, aunque sea a través de una tribulación, pero Dios quiere enseñarnos. Acompáñeme por favor al Salmo 143, donde tomamos fundamento para esta enseñanza. Salmos 143. Cuando llegue me indica con un fuerte amén. Aleluya. Versículos 8 al 10. Salmo 143, versículos 8 al 10. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra
de rectitud. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos, Señor, en este lugar donde hemos podido gozarnos en tu presencia, hemos podido alabarte, hemos podido adorar tu nombre juntos, Señor, como un solo cuerpo. Padre, y hoy disponemos nuestro corazón para ser enseñados en los principios eternos de tu bendita palabra. Háblanos, Señor, queremos conocer de acuerdo a tus principios cómo es que podemos acercarnos delante de ti para poder seguir siendo enseñados en tu verdad. Hoy, Señor, estamos atentos y estamos dispuestos a recibir tu instrucción para ponerla por obra. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia dice que el espíritu alegre hermosea el rostro. Los veo muy serios. A ver, regálenme una sonrisa y voltee con su vecino y dígale: hoy te ves bien guapo o bien guapa. Dice aquí el salmista en el versículo 8: hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Cuál es la actitud para acercarnos delante de la presencia de Dios? Con un espíritu enseñable y con la disposición de escuchar su voz. Y déjeme decirle por qué. A lo mejor dices: ay, pastor, pues es que ¿quién no quiere que el Señor le hable? Pues te voy a decir por qué. Porque muchas veces estamos esperando una respuesta que sabemos en nuestro interior que Dios nos va a decir que no. O sea, lo sabemos. Todos lo sabemos. O sea, conocemos los principios de la palabra y sabemos que eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero yo se lo quiero pedir porque está en mi corazón, porque es algo que yo quiero, es algo que yo deseo. Y la actitud para acercarnos delante de Él es decirle: Señor, hazme oír, hazme escuchar tu voz y dame la capacidad de aceptar aunque tú me digas que no, porque Dios también sabe decir que no. Es más, Dios necesita a veces decirnos que no. ¿Por qué? Porque nos ama. Él nos ama, Él te ama, Dios te ama. Y quiere cuidarnos y quiere proteger nuestro corazón, y por eso a veces tiene que decirnos que no. Y tenemos que acercarnos con esta actitud y decirle: Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. El saber que aunque tú me digas que no, yo sepa que tú me estás cuidando por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Y dice aquí también el salmista: porque en ti he confiado. Yo necesito escucharte, necesito saber aceptar tu voz, porque en ti confío. Yo me puedo equivocar, pero tú no te equivocas. Tú eres perfecto, tú eres omnisciente, tú todo lo conoces, todo lo sabes. Eres lleno de toda ciencia, de toda sabiduría, de todo conocimiento. Hazme saber, Señor, el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Todos sabemos que en el alma se encuentra la voluntad. Cuando elevamos nuestra alma, ¿verdad?, delante de Dios, le estamos diciendo: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hazme oír. De esa manera estamos siendo enseñados a aceptar su perfecta voluntad. Versículo 9. Tiempos de prueba, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y el versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento. Que tu Espíritu Santo encamine siempre nuestros pasos. Que tu Espíritu Santo esté siempre allí para consolarme cuando sea quebrantado, para enseñarme cuando no sepa qué decisión tomar, cuando no sepa hacia dónde dirigirme. Que ahí esté tu buen Espíritu, Señor, que esté para guiarme. Yo necesito saber hacia dónde voy, saber que lo que estoy haciendo es correcto, saber que lo que estoy haciendo te agrada, y yo necesito que tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Y quiero que veamos estos mismos versículos en la traducción en lenguaje actual para que
veamos de una manera más sencilla. Dice el versículo 8: en ti confío, a ti dirijo mi oración. Cada nuevo día hazme saber que me amas. Qué bonito, qué bonita oración. Qué bonito que todos oráramos de esta manera, decirle al Señor: hazme saber cada mañana que me amas, que no soy un extraño, que no soy cualquier cosa para ti, Señor. Que aunque sí, algunos me digan: eres adoptado, sí, aleluya, fui adoptado en Jesucristo, pero mi Padre me ama. Y yo necesito escuchar primero eso, Señor. Necesito escuchar, necesito saber que me amas. Dime, ¿qué debo hacer? Dios mío, líbrame de mis enemigos, pues en ti busco refugio. Versículo 10: tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien, a vivir de acuerdo a tus principios, a vivir de acuerdo a tu palabra, a saber que quien tiene el control de mi vida eres tú y no yo. A saber que quien tiene el control de mi vida eres tú y no yo. El Salmo 90 versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender que la vida es corta, que la vida es breve, que nuestro caminar sobre la tierra va a ser corto. ¿Para qué? Para que este entendimiento traiga a nuestro corazón sabiduría, para que sepamos administrar los años que nos quedan sobre la tierra. Cuando somos jóvenes, bueno, más jóvenes, ¿verdad? Cuando somos jóvenes no nos acordamos de eso, porque muchas veces queremos vivir, o no, bueno, muchas veces, en realidad siempre queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Y a mí me llena de gozo ver ver a nuestros jóvenes, ¿verdad? Ver a Luli, a Joana, a Alexia, a Arlet, y a todos nuestros jóvenes, ¿verdad? Sin hacer menos a nadie, ver cómo han dispuesto su corazón para caminar con el Señor. Decía el proverbista: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que veas que llegan los días malos y digas: ya no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Ya cuando el tiempo empieza a cobrar la factura, cuando empieza ahí a fallar, que el hígado ya tiene grasita y que los riñones empiezan ahí a tener problemas y el azúcar ya anda dando ahí sus picos, ¿verdad? Por ahí alto, porque pues el tiempo pasa y decía Pablo: no obstante, este cuerpo se va desgastando, interiormente se va fortaleciendo. Entonces, con más razón, entendiendo esta verdad que aún la Biblia enseña, debemos de buscar crecer en sabiduría, buscar crecer en la voluntad de Dios, buscar caminar con Él, porque de esta manera estamos preparando nuestro corazón. ¿Para qué? Para enseñarnos, porque Dios siempre quiere hablarnos. O sea, Dios nunca quiere estar en silencio. Dios siempre quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos escucharlo para poder vivir correctamente. Acompáñeme por favor aquí al libro de Job. Job capítulo 33, está atrasito de Salmos. Job capítulo 33, versículos 14 al 17. Dios siempre está esperando el momento oportuno para que yo tenga mis oídos abiertos y mi corazón esté sensible para escuchar su voz. Y aquí Job 33, 14 al 17 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero el hombre es cabezón, pero el hombre es terco, pero el hombre es testarudo, pero el hombre quiere vivir de acuerdo a su voluntad. Verso 15: por sueño, en visión nocturna,
cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios tiene muchas maneras de hablarnos y conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe de qué manera estamos listos o preparados para escucharle. Algunos estamos, algunos estamos tan inmersos en nuestros afanes diarios, en nuestro trabajo, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, o en el caso contrario, ¿verdad?, en nuestros placeres, en nuestros deleites. Estamos tan sumergidos en ello que nuestro corazón no está preparado para escuchar a Dios. Dios nos está hablando de una manera, nos está hablando de otra, nos habla a través de un sueño, nos habla a través de una visión, nos habla a través de una palabra que nos comparten, pero nuestro corazón no está listo. Nos pasa por alto la instrucción. Y quizás a lo mejor te ha tocado ver algún amigo o algún pariente y ves que está pasando tribulaciones, está pasando pruebas y dices, Dios le está hablando y no se da cuenta. O sea, le va en feria, como dice Alex Lora, ¿verdad? La gente dice que todo lo que hace está mal y no lo puede ver. Y Dios le está hablando, o sea, podemos entender que Dios le está hablando, pero no toma las acciones necesarias para permitir que pueda escuchar la voz de Dios y que pueda poner acciones correctivas en su vida, en su estilo de vida. Porque Dios quiere hacerle sentir que es acepto, que es amado, pero con su estilo de vida o con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque nadie estamos exentos. Aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Podemos estar desoyendo la voz de Dios, pero la realidad es que Dios siempre habla. Dios siempre quiere hablar. Ponga por favor una marca aquí y vaya conmigo a Hechos capítulo 11. Ahorita regresamos a Job. Hechos capítulo 11. Versículos 5 al 10. Hechos 11, 5 al 10. Hablando el apóstol Pedro, dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz, diga conmigo, oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Pedro, siervo del Señor, pilar de la iglesia primitiva, una de las columnas fuertes, estaba fallando en su testimonio. ¿Por qué? Porque a pesar de haber recibido la gracia, a pesar de haber caminado con Jesús, por la influencia del pueblo judío, estaba tratando de judaizar. Y estaba siendo, peor tantito, estaba siendo hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque con los judíos se comportaba como judío y con los gentiles se comportaba como gentil. Y no definía su postura, no le quedaba claro el haber escuchado a Jesús y el saber el plan perfecto del evangelio. Entonces tiene que hablarle Dios a través de esta visión y le hace entender a través de esto que él pensaba como violentar la ley, ¿verdad? De comer animales
que los judíos llaman inmundos, y le dice el Señor: no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Defínete, Pedrito. O sea, necesitaba escucharle, necesitaba ser enseñado y necesitaba definir su postura. Al igual, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, también muchas veces tienen que escuchar a Dios para definir su postura. ¿Puede decir amén? Porque muchos de nosotros, hermanos, y yo te lo digo, ya te lo di también como testimonio, yo pensé que cuando vine a Cristo yo podía seguir embriagándome y podía seguir ahí haciendo mis cosas que me gustaban, escuchando la música que a mí me gustaba y que atentaba contra la voluntad de Dios, ¿verdad? No estoy satanizando la música, pero estoy hablando de aquellas canciones, de aquella música que atenta en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? O a quien le gusta escuchar a Paquita del Barrio que le diga: estás oyendo, inútil. O a quien le gustaría cantar como Javier Solís: quisiera abrir lentamente mis venas y mi sangre toda derramarla a un espíritu de suicidio. Y a muchos nos gustaba esa canción. Y yo soy el primero, porque yo tenía todo, bueno, no todos, tenía muchos discos de Javier Solís. Pero así es de sutil el enemigo. Nos engaña, como sabe que somos seres musicales, ¿verdad? Nos seduce y nos empieza a infiltrar. Y necesitamos entonces escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para definir nuestra postura, para decir si soy o no soy. Porque en el Apocalipsis dice, ¿verdad? El que es caliente, está caliente. O el que quiere ser frío, pues siga frío ahí, ¿verdad? Congeladito. Porque a los tibios, qué bendición, ¿verdad? A los tibios los vomitaré de mi boca. Y Pedro tenía que definirse, no podía ser tibio. No podía fingir ser una cosa o fingir ser otra. Y le tuvo que hablar a Dios. O sea, qué bonito que cuando nosotros estamos batallando en nuestras decisiones, pues Dios nos habla. Pero aquí el secreto es que tenemos que escucharlo, pero aplicar lo que nos está enseñando. Más adelante lo vamos a ver. Ponga otra marca aquí en Hechos. Ahorita vamos a volver y vamos otra vez a Job. Ahora vamos a los versículos 23 al 26 de aquí de Job 33, 23 al 26, es otra forma en la que Dios habla. Dice el verso 23, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ojo con esta parte, algún elocuente mediador muy escogido, algún evangelista, algún pastor, algún predicador o alguna persona que te diga: estoy orando por ti para que Dios te hable, ¿verdad? Es algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Dios te está hablando y Dios quiere esto y Dios quiere esto de tu vida, ¿sí? Que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Restaurará al hombre su justicia. ¿Cuándo? Cuando Dios te habla. Dios nos puede hablar, sí, a través de un sueño, sí, a través de una visión, sí, a través de un tiempo de oración, que tú estás a solas con el Señor ve tu corazón y el Señor te habla. Pero Dios también nos habla a través de mi prójimo, a través puede ser de mis papás, de mi mamá, de algún elocuente mediador, de algún predicador que tú ves en YouTube, ¿verdad? O en alguna página donde tú veas alimento espiritual. ¿Para qué? Para que Dios entonces pueda limpiar nuestro corazón y pueda limpiar nuestra alma, porque ese es el objetivo de Dios al hacernos escuchar su voz. Él quiere hacerse escuchar por nosotros para que esto produzca cambios en nuestra manera de vivir, porque no quiere que sigamos viviendo de esa misma manera. Dios, yo creo
bueno, no creo, yo estoy seguro que Dios fue muy paciente conmigo y veía mi vida desordenada y Él estaba desesperado porque yo pudiera escucharle. Y había gente detrás de mí orando por mí. Había un elocuente mediador que yo me burlaba de él cuando me predicaba con la Biblia abierta y le decía, bueno, yo te escucho, pero si tú tomas de mi cerveza. Y hablaba con otra persona y me mandaba a otra persona hasta que llegó el momento en que ya estaba mi corazón preparado, ¿verdad? Y ya les conté esta parte de mi testimonio que conocimos a los pastores. Mi corazón ya estaba listo y mi corazón fue quebrantado y entendí que Dios me estaba hablando a través de ellos, pero Dios me estaba hablando. ¿Por qué? Porque tenía y sigue teniendo un plan para mi vida. Vamos a Hechos 26, por favor. Hechos 26, 24 al 29. Hacen falta más de estos elocuentes mediadores, de estos personajes que Dios utiliza y que saben no solamente predicar en masa o predicar detrás de un púlpito, sino también predicar el evangelismo que a la mayoría se les complica o se nos complica, que es el evangelismo uno a uno. Y alguien experto en esta materia era el apóstol Pablo. Hechos 26, 24 al 29, dice el verso 24, está Pablo delante de Porcio Festo y del rey Agripa. Y les dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo les estaba testificando y les estaba diciendo, yo era seguidor de la ley y yo hacía esto y yo hacía aquello, pero llegó el momento en que camino a Samaria, tuve una visión y el Señor Jesucristo me habló. Y lo escuchaban Porcio Festo y lo escuchaba Agripa, decían, este cuate, ¿qué le pasa? Está loco. Y muchos dicen también de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo está eso de que Cristo les habla y que Cristo les dice qué tienen que hacer? O sea, están locos cristianos. Verso 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey Agripa sabe todas estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Ojo, ¿verdad, Agripa, que crees a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo, eres bien mañoso, estás metiendo tus palabras en mi boca y por poco me convences de ser cristiano. Versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen y todos los que leen este versículo en la palabra, fueran hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Quisiera que todos fueran locos como yo. Quisiera que todos fueran libres, quisiera que todos gritaran aleluya, quisiera que todos dijeran no necesito nada, en Cristo estoy completo, mi vida y mi salvación están garantizadas en el nombre de Jesucristo. Yo quisiera que no nomás tú, Agripa, que toda la humanidad, que todo Prados del Virrey, Insurgentes, San Andrés, Valle de Apodaca, ¿y cómo se llama la colonia? Villas Premier, que todos conocieran a Jesús y que todos fueran salvos. ¿Por qué era la pasión de Pablo? Porque Pablo había escuchado a Jesús. Y al escuchar, y al escuchar a Jesús, supo lo que había en el corazón del Padre, que no quiere que el mugroso enemigo se lleve a nadie más. Porque ese lugar fue preparado para él y para sus ángeles caídos, para nadie más. Ese lugar no fue preparado para la humanidad. Ese lugar no fue preparado para los violadores, ni los asesinos,
ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni las lesbianas. Ese lugar no fue preparado para ellos. Para todos ellos, al igual que a nosotros, fue preparado el arrepentimiento. Dios quiere que todos le conozcan, y la única manera de conocerle es escucharle. A través de un sueño, a través de una visión, a través de una lectura, a través de un chic, a través de un tríptico, a través de un elocuente mediador, de un predicador, de un cristiano, aleluya, loco. Santo. Dios quiere que le conozcamos, quiere que le escuchemos su voz. Y Él nos dice, si me escuchas, ojo, vamos a otra parte, a la segunda parte. Él dice, si me escuchas, aunque al principio las enseñanzas te parezcan locas, ¿verdad? Porque cuando empiezas a escuchar la palabra y tú eres bien arraigado de una religión, como pues yo creo que la mayoría de aquí éramos católicos, ¿verdad? O somos a lo mejor católicos, ¿verdad? Llevamos una religión que fue enseñada por nuestros padres. Ojo, no estamos peleados, y te lo dije la vez pasada, no estamos peleados con ninguna religión. Amamos a todo aquel que ama a Dios, y dentro de cada una de estas denominaciones hay gente que ama a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué fue lo que pasó con nuestra vida? Que descubrimos principios que alteraron nuestra manera de vivir, y nos dimos cuenta que lo que Dios quiere no es que viva una religión, sino que viva una relación. Que ahora le conozca, y que ahora le escucho, y que ahora sé lo que Él quiere para mi vida, sea donde sea. Y Dios nos llama a libertad. Por eso algunos persuaden de esta manera, ¿verdad? A mí me decía, a una persona que yo le predicaba, me decía, pero es que mira, tú hablas conmigo y tú me dices que tú tienes la verdad. Pero si yo hablo, por ejemplo, él tenía un vecino que era testigo de Jehová, yo hablo con un testigo y él me dice que él tiene la verdad. Y si hablo con un carismático, él me dice que él tiene la verdad, o un adventista, o un pentecostal. Mira, no te confundas. Esto no es perreo. No te confundas. Perdón por el mal chiste. No te confundas. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Vuelvan, no olviden el chiste. El camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Y nadie puede entrar al reino de los cielos, puede venir a la presencia del Padre, si no es por medio de Él. Podemos ser engañados y decir, bueno, voy a ir 3 cuadras de rodillas hasta que me sangren, porque voy a ofrecer ese sacrificio a Dios. Dios no quiere ese sacrificio. Por eso Jesús ya lo pagó en la cruz, una sola vez y para siempre. Todos estamos claros de eso, ¿verdad? Digo, no necesitamos ser enseñados en esa doctrina. O sea, Dios no necesita nada de eso. Ni que me dé golpes de pecho, ni que me sienta una miserable cucaracha, ¿no? Que me sienta acepto en el amado, que esté dispuesto a escucharle y que esté dispuesto a poner por obra su enseñanza. Y Él me promete, yo te voy a hacer entender. Vamos juntos al Salmo 32, por favor. Salmo 32, versículos 8 y 9. Versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién nos está diciendo? Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Es promesa? Amén. Él me está diciendo, si tú estás dispuesta a escucharme, no te preocupes por lo que hayas de hacer. Yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. ¿Para qué? Para que no te distraigas, para que no te caigas. Verso 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Me gustó este versículo 8 y quiero hablar un poquito más de él. Dice, te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nuestros hijos empezaban a caminar, como por ejemplo Ana María, mi pequeñita,
que empezaban a soltarse, ¿verdad? Y empezaban ahí con sus piernitas temblorinas y empezaban a dar sus primeros pasos. ¿Qué hacíamos los papás? No los perdíamos de vista. O sea, ándale, ya se paró, no te distraigas, porque se va de un lado, se puede golpear, todavía no están firmes sus pasos. Y el Señor así nos dice: te voy a hacer entender y te voy a enseñar en el camino donde debes andar, pero yo te voy a estar cuidando. Pero yo voy a fijar mis ojos sobre ti, no te voy a dejar solo, porque te me puedes caer, o puede llegar un lobo por un lado, o puede llegar un lobo por el otro lado y te va a querer jalar, pero yo no lo voy a permitir. Y si tú quieres escucharme, yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender, pero te voy a estar cuidando. ¿Para qué? Para que te vengas derechito, para que no te distraigas, para que no te vayas. Fíjense cómo dicen estos dos pasajes en la traducción en lenguaje, a ver, no, permítanme un segundito. En la Nueva Biblia Viva, Salmo 32, 8 y 9, Nueva Biblia Viva, dice el verso 8: el Señor dice: yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo ni como la mula, que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. O sea, nomás no te distraigas, nomás sigue firme, nomás no seas necio, no seas terco, no seas testarudo, no seas cabezón, no seas como el mulo terco, que por más que le dicen órale y arria para acá, y ahí vas sin entendimiento a perderte en el camino. O sea, no seas, y Dios nos los pide a nosotros y me lo pide a mí todos los días. No seas como este mulo sin entendimiento, que hay que ponerle el freno ahí en la boca, ¿verdad? Para poderle dar el riendazo y poder hacer lo que se vaya derecho. Porque Dios no hace eso. O sea, Dios no nos obliga. Dios no nos obliga, Él nos da a elegir. Él nos enseña y nos hace entender, pero quiere que yo solito vaya encaminando mis pasos y que vaya creciendo y que vaya dando fruto y que esa evidencia de que estoy escuchando la voz de Dios sea visible en mi manera de vivir. A fin de cuentas, eso es lo que Él está esperando. Él me quiere hacer entender, me dice: no seas terco, no seas como el caballo y la mula, que no tienen discernimiento. ¿Qué significa discernir? Desmenuzar. Muy bien, está excelente. ¿Quién más? Darse cuenta de las cosas ocultas. Ajá. Discernir, sí, esa palabra nos habla de saber separar, ¿verdad? De saber, de elegir, de decir: tengo esto en mis manos, ¿qué hago? Y lo empiezas, ¿verdad? Ahí a desmenuzar. A lo mejor, no sé, se me viene así rápido cuando desmenuzas pollo, ¿verdad? Que quieres hacer tostaditas, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta la bendición de que se está comiendo una tostadita con guacamole y que de repente, muerde un hueso? ¿Verdad? Y por eso lo desmenuzas, lo disiernes. Pues así el Señor nos hace aprender. ¿Para qué? Para discernir. Discernimiento es esa pequeña diferencia entre la verdad y la casi verdad, decía Charles Spurgeon. Discernir es entender la diferencia entre la verdad y la casi verdad. Puede ser muy parecido, puede ser una enseñanza de la Biblia, puede contener uno o dos principios bíblicos, pero el centro o el eje de la enseñanza está completamente ajena a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como lo que vimos y que gracias a Dios ya lo superamos, la doctrina de la prosperidad, que muchos decían: ¿a poco Dios, no crees que Dios te quiere prosperar? Sí, amén, pero no de la manera que tú dices. Porque prosperar es que te vaya bien en todas las cosas, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, perdonas, sueltas amargura, eres libre. Eso es prosperar, no hacerte rico, ¿verdad? No manipules, no confundas. Sí es cierto, Dios quiere que seamos prosperados, pero a su manera, no a la manera que tú quieres enseñarme para hacerte rico tú primero, ¿verdad? Y se acaban de que vamos a pactar, y ¿quién tiene $500 para pactar? ¿Y quién tiene $1,000 para romper? No, para romper, pero tu cabezota, con todo respeto.
te haré entender. Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí está aprendiendo? Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Hay una canción preciosa de este pasaje que ya le hemos puesto como 2 veces, así que no la quise poner porque luego me critican. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta instrucción en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, le conocen como el Shema Israel. Escucha o oye o atiende es Shema, pero con la connotación completa. Shema no solamente significa oye, como lo tenemos en nuestra Biblia, o escucha o atiende, sino que el Shema para los judíos tiene 3 connotaciones que son, ¿quién sabe? Escucha, atiende, muy bien, por ahí va. Escucha, atiende y obedece, excelente número. Escucha, atiende y obedece. Entonces, cuando ellos leían esta oración, cuando ellos leían y la pasaban la instrucción a sus hijos, ellos estaban diciéndole: escucha, pueblo de Israel, atiende o entiende, pueblo de Israel, y obedece, pueblo de Israel. La manera correcta, ojo, la manera correcta de escuchar a Dios es escuchar, entender lo que Dios me está diciendo, para después llevarlo a la práctica. Ellos lo sabían perfectamente, por eso eran celosos guardadores de la ley, porque sabían que lo que Dios decía era la ley, había que cumplirlo. Escuchar, entender y obedecer. No basta solo con escuchar. O sea, estamos hablando, enséñame, ¿verdad? Y yo te estoy diciendo, tú me puedes decir: pastor, me estás diciendo que necesito escuchar la voz de Dios. Sí, pero escuchar es escuchar, entender y obedecer. No basta solamente escuchar, no basta solamente escuchar y entender, porque ¿dónde dejamos entonces la obediencia? Porque yo puedo escuchar una prédica, puedo ver a alguien que está compartiendo la palabra. Oye, si entiendes lo que lees, como el etíope, ¿verdad? Con Felipe, ¿entiendes lo que lees? No, la verdad no lo entiendo. O sea, ya lo leo y te escucho a ti que lo estás leyendo, pero no lo entiendo. Porque Dios quiere que primero le escuche, que oiga la palabra, que lea la palabra, pero que también la entienda. Para eso son los discipulados y para eso transmitimos en vivo, para que se conecten todos los discípulos, nada más 4 ni 3. Y para que interactúen y comenten: pastor, yo creo esto, pastor, no estoy de acuerdo con usted, pastor, yo creo que sí, pastor, yo creo que no, pastor, te equivocaste. No le hace que pongan te equivocaste, pero escuchen, entiendan y obedezcan, que es lo que Dios quiere de nosotros. Que escuchemos, que atendamos su voz. Entonces, si yo escucho, gloria a Dios. Si yo entiendo, gloria a Dios. Pero si escucho, entiendo y obedezco, me voy para el cielo. Porque mi corazón está enfocado claramente en lo que Dios quiere hacer. Por eso muchos asistentes a las congregaciones solamente son asistentes como oidores. Como oidores, ¿verdad? Que escuchan la palabra: ay, qué bonito, ay, el pastor lloró al final y la musiquita, y ay, qué chido. Pero a las 3 horas ya se les olvidó. Pero hay otros, ¿verdad? Que ya pasaron al segundo nivel, escucharon y entendieron: oh, wow, yo nunca había leído eso, yo nunca había entendido eso, mira, ahora que lo explicó el predicador muy bien, está con ganas. Y luego
No, pues ya. O sea, sí lo entendí. Gracias por la invitación. Pero escucha, entiende y ponlo en práctica tu vida. Si Dios nos dice, maridos, no sean ásperos con sus mujeres. Todavía no está la cena. ¿Por qué? ¿Qué andas haciendo? De seguro estabas allá con la comadre de enfrente, ¿verdad? Ahí. Maridos, no sean ásperos con sus mujeres, sino trátenlas como a vaso más frágil. Hijos, obedezcan a sus padres. Discípulos, honren a sus pastores que les enseñan la palabra, que les alimentan, que son esos elocuentes mediadores que están orando por ustedes para que crezcan en sabiduría, en conocimiento y en revelación. Dispongan su corazón para honrarles, porque eso es bueno y provechoso para ustedes. Le decía Pablo a la iglesia de Filipos, yo no busco que me den, no busco que me honren, no busco que me enriquezcan, no busco que me traigan un chocolate Snicker con almendras, no busco que me traigan un cuartito de barbacoa, yo no busco esto. Lo que yo busco es que abunden sus cuentas, que abunden sus tesoros para en el cielo. Eso es lo que yo busco. Por eso les enseño el principio de la siembra y la cosecha. Les pregunté la vez pasada, ¿cuántos hijos invitan a sus padres al menos cada 15 días a cenar? ¿Cuántos discípulos han invitado a sus pastores o no a sus pastores, a aquellos que les hablaron la palabra? Hermano, véngase, vamos a compartir el pan y la sal. ¿Cuántas veces has invitado al que te predicó por primera vez y que te guió a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces has dispuesto tu corazón para decirle, véngase, quiero compartir con usted esa cena? De eso se trata, escuchar, entender y obedecer. O sea, son muchos aspectos, ¿verdad?, de nuestra vida. Muchas veces somos cristianos egoístas y solamente nos enfocamos en nosotros. Ay, Dios quiere que lo escuche, que entienda y que obedezca para que yo cambie. Sí, amén, quiere que tú cambies, pero quiere que también que seas de impacto y de bendición para las personas que te rodean. Le preguntaba a una niña a mi esposa, pastora, ¿y cuándo vamos a tener iglesia para niños? O sea, ya no se conforma nada más con tener pastora, ahora quieren tener iglesia para niños. Y le digo a mi esposa, ¿y Dios se habló? ¿Entiende? Y obedece. Por eso a veces nos sentimos muy cansados y nos duelen las rodillas o tenemos mucha carga de trabajo y el estrés aumenta. Porque Satanás va a frenar a toda costa, o va a querer, mejor dicho, frenar a toda costa que tú escuches, que tú entiendas y que tú obedezcas. Porque eso es lo que Dios espera de mí, pero Satanás va a tratar en todo momento de frenar y de parar eso, para que no lo hagas, para que no lo vivamos, para que no estemos atentos en eso. Escucha, entiende y obedece. Y en ese momento es donde debemos de clamar, Señor, enséñame. Ya supe escuchar, ya supe entender, pero ahora enséñame a obedecer. Enséñame a honrar a mis padres, enséñame a honrar a mis autoridades, enséñame a honrar a mis maestros, enséñame a honrar a mis pastores. Enséñame, yo no sé. Ayer platicaba con el pastor y le decía, de esas iglesias, ¿verdad?, raras que no quieres que te digas hermano, no quieren que te digas hermano, quieren que, no, ay, no, es que es muy religioso, háblate por tu nombre. A mí mi pastor los primeros días, no mi pastor Gabriel, no, el pastor donde yo estaba, donde yo servía, los primeros días que yo iba a la iglesia a mí no me decía hermano Alex, me decía, ¿cómo está mi estimado? Si no vengo a hacer negocios contigo, ni te vengo a vender nada. La Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, y tú sí te avergüenzas sin vergüenza. Lo dice la Biblia. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y tú sí te vas a avergonzar que te llame hermano, o que diga el nombre Jehová como dice la Biblia, o que diga que en Jesucristo hay salvación. Por favor. O sea, la consecuencia de una mala doctrina. Y de eso te vas a encontrar por todos lados, O sea, por todos lados, en
en todos lados. O sea, seamos claros, seamos francos y seamos, de acuerdo a la palabra, no religiosos, pero sí entendidos de lo que enseña Jesús en su palabra. Isaías capítulo 26. Versículo 3. Isaías 26, 3. Dice el verso 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que hace Dios cuando decidimos escucharle, cuando decidimos entender y cuando decidimos obedecer? Pues Él nos guarda ¿cómo? En completa paz. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento persevera en Él. Nuestro pensamiento se concentra en Él, en su amor, en su bondad. Hay una canción bien bonita que dice: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y en el hebreo original, esa palabra confiar, confiado, se traduce del vocablo samak, con K al final, samak, que significa apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, como cuando vaciamos un colado, ¿verdad? No sé quién sepa de eso, pero cuando vas a vaciar un colado, una placa, y pones tu madera para la cimbra, para ahí vaciar el concreto, ¿qué es lo que se hace para que no se cuelgue? Se ponen unos barrotes 4x4 y eso se llama apuntalar, porque ¿qué pasa si no colocamos los puntales? La placa se va a colgar. Así pasó ahí en una casa en una casa así a la vuelta de ahí con nosotros. Hicieron ellos según a todo el terreno una placa bien grande, y pues sí apuntalaron y todo, ¿verdad? Pero al frente de la casa no pusieron columna y son como 7 metros de ancho. Digo, ¿a quién se le ocurre que va a sostener 7 metros un colado? O sea, ni de chiste. Máximo 4.5, ya 5 bien apretado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la placa se rompió del medio, se tronó. Aquí un ingeniero civil pues sabe de qué estamos hablando. ¿Sabe qué sucedió allí? Pues tuvieron que tumbarla. Y ese vocablo samán dice que nosotros necesitamos ¿qué? Sostenernos en Él, apoyarnos en Él, depender de Él. Dios, ¿a quién es el que le guarda en completa paz? Aquel que se apoya en Dios. No se apoya en su propia prudencia ni en su propia inteligencia o sabiduría, sino que se apoya en Dios, se sostiene en Él. A ese es a quien Dios lo guarda en completa paz. Yo tengo que ser enseñado por Dios, porque también tengo la responsabilidad de enseñar a otros a sostenerse en Dios. Y principalmente ¿a quién? A nuestros hijos. Así leímos ahorita en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy te van a enseñar a escuchar, a entender y a obedecer, pero para que tú al mismo tiempo se las enseñes a tus hijos. Porque si no sucede así, se va a romper el legado que Dios nos está dejando. No es nuestra responsabilidad, repito, para nosotros y para nuestra descendencia. Hijos, por eso no les caigamos gordos si los papás estamos encima de ustedes. Lea la Biblia, estudie la Biblia, busque a Dios, ore. Y más cuando vemos que te está yendo mal. Porque tenemos que enseñarte a depender de Dios, a sostenerte en Él, a apoyarte en Él. Y Dios nos habla, obviamente, a través de su palabra, que es donde encontramos estos principios, que a mí me encanta hablar de principios, pero a muchos no les gusta, y voy a hablar de principios y voy a tocar solamente 5, ¿verdad? Que nos enseñan a escuchar la voz de Dios. Y el primero de ellos es el principio de honra. El principio de honra, y la base o el fundamento lo encontramos en el Salmo 29, versículo 2. Dice la escritura: den a Jehová la gloria debida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura
de la santidad. Los principios de la palabra nos enseñan a escuchar, a entender y a obedecer. ¿Por qué adoramos a Dios? Una, porque lo necesitamos, y dos, porque a Dios le gusta. Y la Biblia nos enseña, y por eso necesitamos aprender a disfrutar en su presencia. Por eso disponemos en cada reunión de alabanza tener un tiempo para adorarle y para descansar en Él y para rendir nuestra vida delante de Él. Dice aquí el Espíritu Santo: den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Segundo principio, principio de autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A lo mejor tú puedes decir: pastor, pero es que nuestro gobernador Samuel, este nombre, de veras que hasta da pena las declaraciones que da. Pues sí, pero la Biblia dice que Dios lo puso. Y yo no tengo ningún derecho de criticarlo ni de burlarme, mucho menos de él. ¿Qué tengo que hacer? Orar por él, bendecirlo. O sea, sí nos da cosa, sí nos da cosa. Pero ay, Señor, bendícelo, Padre. Dale sabiduría. Hazlo crecer en conocimiento. Está muy joven, a fin de cuentas está muy joven. Y necesitamos orar por él y sobre todo someternos, porque es un principio. El someternos a estos principios son una evidencia de que escucho y que entiendo la voz de Dios. Tercer principio que quiero hablar: el carácter cristiano, el principio del carácter cristiano. Filipenses capítulo 4, versículo 8 en la Nueva Biblia de las Américas dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen. Ahí en la página de YouTube de la Casa de Oración, ahí hay varios segmentos de videos de una serie que llamamos Vidas con Propósito, y ahí pueden encontrar un poquito más de este contexto. Por cuestión de tiempo no puedo explicarlos, pero el principio de carácter cristiano sí se refiere a la capacidad que Dios me dio para mostrar carácter, para someterme a cada una de sus enseñanzas. Y este pasaje que acabamos de leer nos dice: si quieres vivir como Dios quiere, si quieres enfocarte en lo que hay en el corazón de Dios, pues dedica entonces tu corazón a todo lo digno, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo honorable. Si tiene virtud alguna, pues entonces dedícale tu pensamiento. Si no tiene virtud alguna, pues ¿para qué pierdes el tiempo, verdad? El principio de la siembra y la cosecha, ese principio que a muchos no nos gusta. Gálatas 6, versículo 7, palabra de Dios para todos: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. No se engañen, de Dios no se burla nadie. Si en verdad escuchaste a Dios, si en verdad entendiste la instrucción de Dios y en verdad quieres obedecer, tienes que aprender a sembrar, porque todo lo que siembres vas a cosechar. Si siembras tiempo, vas a recibir tiempo. Si siembras amor, vas a recibir amor. Si siembras cuidado, protección, vas a recibir cuidado y vas a recibir protección. Si siembras para la honra y la gloria de Dios, vas a recibir honra de Dios. Porque cuando estemos en su presencia, buen siervo y fiel, no tengo nada en tu contra. Te recibo como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Usaste bien la palabra de verdad y entendiste claramente el principio de la siembra y la cosecha. Entra en el gozo de tu Señor. No hay ningún obstáculo. Adelante. Y solamente voy a hablar de 5. El último, principio de mayordomía. Lucas 12, 42 y 43, también en la Nueva Biblia Viva.
Versículo 42. El Señor le respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y atento al que su señor deja encargado de los otros sirvientes para darles la comida a tiempo? Dichoso el sirviente al que su señor al regresar encuentre cumpliendo con su deber. ¿De qué nos habla el principio de la mayordomía? Que Dios a todos nos ha dado dones, cualidades, talentos, ministerios, llamamientos, y cuando Él regrese quiere ver que todo lo pusimos en práctica. Hablar de mayordomía nos habla de ser un buen administrador. Si yo soy un buen administrador de lo que Dios me dio, si yo administro bien la palabra que Dios me dio para poder compartir con ustedes y poder enseñarles, pues gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué te ha dado Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo lo estás administrando? ¿Qué te ha dado Dios y cómo lo estás administrando? ¿Dios te ha dado palabra? ¿A quién le estás dando tú? ¿Dios te ha enseñado? ¿A quién estás enseñando tú? ¿Dios te ha bendecido? ¿A quién estás bendiciendo tú? Eso es ser un administrador fiel y responsable. Ese es ser un buen mayordomo. Eso es haber sido enseñado, haber escuchado, haber entendido y estar obedeciendo la voz de Dios. Cuando el pastor se despidió de la iglesia donde estábamos juntos, fue con la autoridad y le dijo: yo tengo un llamado, pero no lo estoy cumpliendo. Porque el que para mí era pastor, para mí era mi maestro, para mí era el que me enseñaba todo esto que tú hoy escuchas, ahí en la iglesia era el administrador de la iglesia, el que se encargaba que todo estuviera correcto, que todo funcionara correctamente. Y digo, no estoy demeritando porque es un trabajo digno y se necesitaba, pero había o hay y sigue estando un llamamiento. ¿A qué? A predicar la palabra. Le dijo: tengo un llamado, perdón por robarme el testimonio. Y se despidió. Porque sabe que tarde que temprano tiene que rendir cuentas. Un día se iba a presentar delante de Dios. Yo te llamé para ser pastor, no para estar sirviéndole a estos muchachos. Porque había un sinvergüenza, ¿verdad? Que un día delante de mí le dijo: a ver, yo quiero saber hasta dónde están tus obligaciones, dónde empiezan y dónde terminan. Nomás porque Dios es bien grande y porque el viejo Alejandro ya se había muerto, porque si no le hubiera cruzado la boca de un lado para otro. Bueno, el tiempo y la justicia de Dios alcanza y no quiere saber cómo está su vida ahorita. Y batallo, pero sí oro por él. Sí batallo, pero oro por él. Porque todos tenemos que rendir cuentas de lo que hemos recibido y de lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Queremos ser enseñados por Dios, pues atendamos la voz de Dios. Y termino con Salmo 143, el versículo 10, el mismo pasaje que empezamos, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Y mientras, si me ayuda el equipo de alabanza y toma sus posiciones. Salmo 143, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó también en esta versión, lo leí, lo escuché en esta semana de aquí de mi pastora Lulú, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Me gustó esta versión. Que tu espíritu me lleve hacia adelante, Señor, pero con pasos firmes. Firme, constante, creciendo, dando fruto. Pero que sea tu espíritu el que me lleve. Porque yo necesito ser enseñado. Si yo estoy hablando por mí, yo necesito ser enseñado. Porque cometo muchos errores. Muchos errores. Hay momentos en los que le fallo a Dios. Por eso Dios permite que sea probado mi carácter. Y yo tengo que acercarme con Dios y decirle: enséñame.
Enséñame a ser padre de mis hijos. Enséñame a entender que ya son adultos y que ya toman sus propias decisiones y que ya no puedo tratarlos como cuando estaban chiquitos. Enséñame a honrar a mis pastores. Enséñame, Señor, enséñame, dime cómo, dime qué hago, quiero honrarlos, quiero ser evidente. Enséñame a honrar a mi marido. Mujeres, puedes decir amén. Enséñame a honrar a mi esposo, a hacerle de comer lo que le gusta. Oye, mami, ¿cómo ves? Se me antoja ahí un omelette con piquito de gallo y con un chorizo. No, voy a hacer chilaquiles y si quieres. Y nosotros, ¿verdad? Como buenos maridos, lo que tú digas, mi amor. Enséñame a ser un buen esposo. Enséñame a ser un buen hijo, obediente, sumiso, que honra a mis padres, que no honra a sus padres. Enséñame cómo tratar los asuntos de la vida que me roban el sueño, que me roban la paz. Enséñame cómo conducirme en la casa de Dios. Pablo le decía a Timoteo: yo te hablo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Por eso te enseño cómo tienes que tratar cada situación que se pasa, porque dentro de las iglesias pasan muchas situaciones y necesitamos ¿qué? Ser enseñados por Dios. Y yo le digo todas las mañanas: enséñame. ¿Cuántos necesitan ser enseñados por Dios?